Mi esposo me pidió el divorcio porque dijo que yo solo vivía para mi mamá enferma, y él no quería desperdiciar su juventud. Mi mesa de la cocina básicamente se transformó en un centro de mando médico el año en que todo se torció, lo cual suena dramático. Pero te prometo que eran solo pilas de recibos, frascos de pastillas, papeleo del seguro y tazas de café medio tomadas apretadas entre la tarea de mis hijos y sus platos de cereal. Solía bromear diciendo que nuestro comedor había sido degradado a sala de espera con botanas. Era más fácil bromear al respecto que admitir que estaba aterrorizada todo el tiempo. Por cierto, me llamo Renée, y si estuviéramos sentados en esa mesa justo ahora, probablemente me estaría disculpando por el desorden mientras empujo una canasta de ropa limpia pero sin doblar para que pudieras poner tus codos. Así se sentía mi vida en ese entonces. Una larga disculpa por una situación que yo no creé, pero que de alguna manera tenía que manejar. Había estado con mi esposo por alrededor de 12 años, casados por aproximadamente 10, y teníamos gemelos, que tenían 8 años y que de alguna manera siempre estaban pegajosos incluso justo después de bañarse. Nuestras dos familias vivían en la misma zona general, todos muy orgullosos del hecho de que nadie se había mudado a más de 1 hora de distancia en 3 generaciones, lo que solía sentirse reconfortante y luego comenzó a sentirse como una trampa. El año en que todo empezó, mi mamá se enfermó. No del tipo de enfermedad donde descansas una semana y te quejas de ello. Del tipo donde los doctores usan palabras como crónico y agresivo y hablan muy calmados mientras te zumban los oídos. Fue algo de la sangre, complicado y feo. E incluso con el seguro había copagos y medicamentos especiales y citas 3 veces a la semana. Como hija única, básicamente se asumía que yo sería la que la llevaría. Me sentaría con ella, hablaría con las enfermeras y memorizaría cada hoja de efectos secundarios que nos daban. Mi papá no es un monstruo. Simplemente se apaga emocionalmente cuando las cosas se ponen aterradoras, que es una forma amable de decir que se convirtió en un fantasma, que todavía caminaba por la casa. Así que hice lo que siempre hago. Hice un horario. Reorganicé mis horas de trabajo y me dije a mí misma que era temporal. Trabajaba como coordinadora de recepción en un pequeño consultorio médico. Sí, la ironía de pasar todo el día rodeada de problemas de salud de otras personas y luego ir al hospital por la noche no se me escapaba. El trabajo era una mezcla de contestar teléfonos, discutir con representantes de seguros y decirle a gente que ya estaba asustada que tenían que esperar un poco más. Y luego checaba mi salida e iba a hacer una versión menos pagada y más emocionalmente intensa de lo mismo para mi propia madre. Algunas noches dormía en uno de esos horribles sillones reclinables en su habitación, del tipo que parecen diseñados por alguien que odia activamente las espaldas. Antes del diagnóstico, mi esposo y yo habíamos estado hablando de mudarnos fuera del estado. Le habían ofrecido un puesto con más responsabilidad y mejor paga en una sucursal en otra región. Y tenía toda esta fantasía sobre cómo tendríamos una casa más grande, y los gemelos crecerían con mejores escuelas, y yo tal vez volvería a estudiar algo que realmente me gustara. Lo habíamos estado planeando en silencio, como un pequeño secreto emocionante. Durante esas primeras semanas del tratamiento de mi mamá, ese plan pasó de emocionante a imposible tan rápido que me dio un latigazo cervical. Al principio, él dijo todas las cosas correctas. Me dijo que podíamos revisar lo de la mudanza después, que mi mamá me necesitaba, que la familia era primero. Me abrazaba cuando lloraba en la cocina tarde en la noche, cuando todos los demás estaban dormidos y la casa finalmente se quedaba en silencio. Pero mientras más semanas pasaban, más dejaban de coincidir sus palabras con sus ojos. Empezó a mirar el calendario como si lo hubiera traicionado personalmente. Cada vez que le recordaba sobre un nuevo estudio o una cita de último minuto, podía sentir ese pequeño gesto de fastidio en él, como si acabara de cancelar su cumpleaños. Para cuando llegó la primavera, se estaba poniendo irritable por cosas pequeñas que nunca antes le molestaban. Yo estaba hablando de los últimos resultados del laboratorio de mi mamá, y él me interrumpía para decir que mi papá necesitaba empezar a hacer más, que no era normal que nosotros cargáramos con todo. No estaba equivocado sobre mi papá, para ser honesta, pero el momento se sintió como un cuchillo. Yo estaba agotada y asustada, y él estaba preocupado por la justicia en la tabla de tareas del hogar. Una noche después de que los gemelos se fueron a la cama, tuvimos esta discusión en la sala donde él dijo, con esta voz plana, que sentía que nuestra vida entera se había convertido en la enfermedad de mi mamá, y que ya ni siquiera reconocía nuestro matrimonio. Recuerdo estar sentada ahí en el sofá, agarrando un cojín como si pudiera mantenerme erguida, tratando de explicar que yo no pedí nada de esto. Mi mamá no pidió enfermarse solo para molestarlo. Él se frotó la cara y dijo que sabía eso, pero que él se estaba ahogando también.
Traté de ofrecer compromisos que no existían, como sugerir que contratáramos a un cuidador a domicilio que no podíamos pagar, o de alguna manera dividirnos en dos personas. La conversación dio vueltas en círculos hasta que ambos estuvimos demasiado cansados para seguir, y terminamos la noche en ese silencio raro y frío donde compartes una cama, pero sientes que estás en lados opuestos del planeta. Las cosas empeoraron la semana en que mi mamá tuvo una mala reacción a uno de los tratamientos y terminó en la sala de urgencias. Pasé 3 noches seguidas en el hospital, apenas yendo a casa excepto para bañarme y ver a los gemelos, e incluso eso se sentía como robarle tiempo a ella. La tercera noche, mi espalda gritaba por el sillón, y mi cerebro era pura estática. Recuerdo finalmente sentarme con un sándwich de máquina expendedora, mi celular vibrando sin parar en mi bolsillo. Era mi esposo. El primer mensaje decía algo sobre cómo su día había sido estresante. El segundo mensaje preguntaba si había planchado su camisa favorita para una reunión importante que tenía a la mañana siguiente. Me quedé mirando la pantalla por un minuto entero, tratando de procesar que él estaba preguntando por una camisa, mientras yo literalmente estaba esperando a que un doctor me dijera si los órganos de mi mamá estaban aguantando el medicamento. Escribí y borré 3 respuestas antes de decidirme por algo como: he estado en el hospital por 3 días. La camisa está donde sea que la dejaste. No le gustó esa respuesta. Me respondió que entendía que las cosas eran difíciles, pero que él también tenía un trabajo y no podía aparecer luciendo descuidado. Que yo no era la única bajo presión. Sentí este enojo caliente y tembloroso subir en mí. Le dije, probablemente menos amablemente de lo que lo estoy recordando ahora, que él podía resolver la situación de la camisa por su cuenta, porque yo tenía suficiente en mi plato. Me dejó en visto por horas. Cuando finalmente llegué a casa la tarde siguiente, apenas me miró. Los gemelos estaban en el piso con bloques. Mi papá estaba en mi casa arreglando algo en el fregadero, y mi esposo estaba haciendo scroll en su celular, como si todos estuviéramos juntos en alguna sala de espera. Una semana después, llegó a casa con noticias. Esperó hasta que los niños estuvieran pegados a una caricatura y mi papá se hubiera ido a su casa. Respiró hondo, de la manera en que lo hacía cuando estaba a punto de decir algo que sabía que no me gustaría. Y me dijo que siempre se había aplicado para esa posición en el otro estado. Lo había hecho hace un tiempo, dijo, y acababa de recibir la llamada de que lo querían. Se paró ahí en nuestra cocina, oliendo a la colonia barata que usaba en días importantes, y lo dijo como si estuviera anunciando una victoria para los dos. Recuerdo recargarme contra la barra porque mis rodillas genuinamente ya no confiaban en el piso. Mi cerebro se puso completamente en blanco por un segundo. Cuando pude hablar de nuevo, le pregunté si esto era una broma. Dijo que no lo era. La oferta era buena. El dinero sería mejor. Y realmente nos vendría bien eso. Le señalé que mi mamá estaba conectada a máquinas al otro lado de la ciudad, y que yo apenas podía improvisar el cuidado de los gemelos tal como estaban las cosas. Él dijo que mi papá podía hacer más, que había servicios, que tal vez mi mamá se adaptaría a un horario diferente. Esa fue nuestra primera explosión real. Le dije que había actuado a mis espaldas durante los peores meses de mi vida para perseguir un trabajo que pensé que habíamos acordado poner en pausa. Él me dijo que tenía que pensar en nuestro futuro, y en su mente, esperar indefinidamente a que la condición de mi mamá mejorara era imprudente. Lo acusé de ser egoísta y cruel, y él me acusó de ser controladora y de usar la enfermedad de mi madre como excusa para mantenerlo atorado. Esas fueron sus palabras. Atorado y excusa. Sentí esas palabras como una bofetada. En algún momento dijo que ya había aceptado el puesto. Había una fecha de inicio en unos pocos meses. Él tenía que mudarse antes que nosotros, arreglar las cosas. Y luego, en su escenario perfecto, yo lo seguiría con los gemelos una vez que las cosas con mi mamá se calmaran o una vez que arregláramos otros cuidados. Le pregunté, con la voz temblando, qué esperaba que hiciera yo si ella no mejoraba mágicamente en su línea de tiempo. Dijo que tal vez ese era el punto, que ella nunca iba a mejorar completamente, y yo no podía pasar el resto de mi vida dentro de ese hospital. No lancé nada, aunque quería hacerlo. No grité al nivel que mi cuerpo quería. En cambio, me hundí en una silla. Puse mi cabeza entre mis manos y lloré de esa manera fea y jadeante que haces cuando todo tu sentido de seguridad cambia. Dijo que lamentaba que se sintiera como una traición, pero que no podía dejar morir su carrera. Dijo que todavía me amaba a mí y a los niños, que solo estaba tratando de sobrevivir también. Honestamente no recuerdo cómo terminó esa noche. Solo destellos de él durmiendo en el sofá y yo mirando el techo, escuchando a los gemelos respirar en la habitación de al lado y preguntándome cómo se suponía que iba a sostener todo esto sin romperme. Unos días después,
Se mudó con sus papás, temporalmente. ¿Qué es lo que dice la gente cuando tiene un pie fuera de la puerta pero no quiere parecer el malo todavía? Dijo que necesitaba espacio, que solo peleábamos cuando estábamos bajo el mismo techo, que sería mejor para los gemelos ver menos tensión. Los abrazó en la entrada y prometió que todavía estaría ahí para ellos, que nada estaba cambiando entre ellos y él, solo entre los adultos. Yo me quedé junto a la puerta principal, con los brazos cruzados contra el frío, sintiendo que el adulto en cuestión acababa de convertirse en un extraño. No hablamos por casi una semana después de eso. Cuando finalmente apareció, lo hizo con una propuesta que sonaba como si perteneciera a una hoja de cálculo. Dijo que todavía tomaría el trabajo en el otro estado. Él se mudaría, nosotros nos quedaríamos, al menos por un tiempo. Él visitaría cada 2 fines de semana, ayudaría con dinero, y una vez que las cosas se estabilizaran, podríamos revisar lo de estar juntos. Seguía diciendo las palabras por ahora como una curita. Temporal, solución rápida, no permanente. Quería gritar que nada de esto se sentía temporal. En cambio, miré a los gemelos jugando en la habitación de al lado, y pensé en mi mamá conectada a una bomba, y asentí como una cobarde que no tiene otras opciones. Intentamos su plan. Los primeros meses fueron borrosos por la logística. Él se mudó. Yo me quedé en nuestra casa con los gemelos, mi trabajo, las citas de mi mamá, y un carro que sonaba como si estuviera amenazando con renunciar en cada semáforo en rojo. Al principio, realmente hizo lo de venir cada 2 fines de semana. Llegaba tarde el viernes, agotado del viaje, abrazaba a los niños, les traía algún regalo pequeño de cualquier gasolinera en la que hubiera parado, y dormía hasta tarde el sábado. Los domingos se iba alrededor de la hora de la comida para poder prepararse para la semana. Traté de no resentir el hecho de que él consideraba sentarse en un departamento silencioso como una forma de preparación mientras yo consideraba 3 horas de sueño ininterrumpido un lujo. Discutíamos en susurros en el baño después de que los gemelos se iban a dormir. Yo le decía que me sentía abandonada. Él me decía que se sentía estirado al límite. Yo le decía que mi mamá estaba decayendo. Él me decía que su jefe era exigente. Cada conversación se convertía en esta competencia sobre quién estaba más cansado, quién estaba más estresado, quién había sacrificado más. Ambos estábamos perdiendo. Fue alrededor del 4º o 5º mes que todo tomó un color diferente. Estaba en casa una tarde, doblando montañas de ropa mientras los gemelos construían un fuerte en la sala, cuando mi celular vibró con una notificación de una app de redes sociales que ni siquiera usaba mucho. Una mujer del vecindario me había mandado un mensaje con capturas de pantalla adjuntas. Su texto decía algo así como: «No estaba segura de si debería mostrarte esto, pero yo querría saber». Abrí las fotos y sentí que el estómago se me caía de una manera que no tenía nada que ver con el azúcar baja. Ahí estaba él, mi esposo, en fotos tomadas en algún bar de la ciudad, de esos con luces tenues y vasos falsamente elegantes, viéndose 10 años más joven y 0% casado. En una foto, estaba en una mesa con un grupo de hombres y mujeres, sonriendo de una manera que no había visto en su cara en meses. En otra, tenía su brazo alrededor de una mujer con vestido corto, sus cabezas inclinadas juntas como si hubieran compartido un chiste local. Debajo, algún amigo suyo había escrito un pie de foto sobre él, finalmente viviendo un poco. Me senté ahí con un calcetín en la mano, tratando de no vomitar. Los gemelos se estaban riendo en el otro cuarto, apilando cojines, ajenos al hecho de que su papá estaba fingiendo muy públicamente que era soltero. Le mandé mensaje, con los dedos temblando, preguntándole de qué se trataban las fotos. Se tardó 1 hora en contestar. Cuando finalmente lo hizo, su tono fue defensivo desde la primera oración. Dijo que tenía permitido tener una vida social, que salir por unos tragos no lo convertía en un monstruo, que yo estaba sacando las cosas de proporción como siempre. Como siempre. Esa frase me hizo ver rojo. Le señalé que la mujer metida bajo su brazo se veía muy cómoda para alguien que lo veía como un colega puramente platónico. Respondió que era solo una foto, que la gente posaba, que yo estaba paranoica porque había estado atrapada en salas de espera de hospital demasiado tiempo. Le dije que mientras yo estaba limpiando vómito y administrando horarios de medicamentos, él estaba allá afuera tomando shots y recolectando números de teléfono. No lo negó. Solo dijo que habíamos estado prácticamente separados por meses y que tenía derecho a sentirse vivo de nuevo. Desearía poder decir que le colgué justo en ese momento, pero fue solo una cadena de mensajes, sin clic dramático. Lo que realmente pasó es que dejé mi celular sobre la mesa con mucho cuidado, como si fuera algo que pudiera explotar, y fui a arropar a mis hijos en la cama. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio,
Regresé y releí cada palabra, dejando que me cayera el 20 de que mi esposo no solo se había mudado físicamente, se había desconectado mentalmente de nuestra familia y aparentemente había comenzado a audicionar para su siguiente acto. El dinero se convirtió en un problema casi al mismo tiempo. Al principio, mandaba lo que habíamos acordado. Luego las transferencias llegaban tarde, luego un poco cortas. Luego empezó a hacer comentarios en el teléfono sobre cómo las cosas eran más caras en la nueva ciudad, y que tenía que hacer networking y salir con colegas, y que sus expectativas eran diferentes allá arriba. Traté de recordarle gentilmente que las expectativas acá abajo incluían alimentar y vestir a 2 humanos pequeños y mantener las luces encendidas y gasolina en el carro para poder llevar a mi mamá al hospital. Suspiró y dijo que estaba haciendo su mejor esfuerzo. La escuela me llamó una tarde sobre uno de los gemelos, diciendo que se estaba portando mal en clase, contestándole a los maestros, negándose a participar y llorando por cosas pequeñas. Querían una reunión. Traté de llamar a mi esposo para que pudiéramos hablar de ello como padres, y su teléfono se fue al buzón de voz 3 veces. Cuando finalmente devolvió la llamada, horas después, sonaba molesto de que yo hubiera llamado repetidamente. Le conté sobre la reunión, sobre el comportamiento de nuestro hijo, sobre lo asustada que estaba de que el caos en casa se estuviera filtrando a su vida escolar. Dijo que estaba en medio de algo en el trabajo, y no podía simplemente dejar todo. Le pregunté, muy calmada, ¿cuándo exactamente planeaba ser un padre en lugar de una estrella invitada? Me dijo que estaba siendo dramática. Nuestra siguiente conversación explotó porque presioné demasiado con el tema del dinero. Había estado revisando el estado de cuenta de nuestra tarjeta compartida en línea. Sí, lo sé, espiando. Pero era literalmente nuestra cuenta compartida, que todavía estaba vinculada al pago automático del hogar, mientras resolvíamos la separación. Así que técnicamente tenía todo el derecho de ver a dónde iba el dinero. Y vi cargos que hicieron que me doliera el pecho. Cuentas altas en bares de moda, cargos por funciones premium de una app de citas, un par de compras en una tienda de ropa que definitivamente no vendía nada de mi talla. Le llamé y le pregunté, con esa voz aterradoramente tranquila que me sale cuando estoy más allá de enojada, qué exactamente estábamos pagando. No se disculpó. Ni siquiera trató de mentir de una manera convincente. Dijo algo como, «Mira, lo que yo haga con mi dinero allá es mi asunto ahora». Le recordé que no había dinero de allá y dinero de acá. Había una cuenta familiar y 2 niños que no pidieron nada de esto. Dijo que yo estaba tratando de controlarlo a distancia y que eso no iba a funcionar. Cuando mencioné la app de citas directamente, se rió de esta manera amarga y dijo que tal vez merecía sentirse deseado por alguien que no pasara cada conversación hablando de los síntomas de su madre. Esa dolió tanto que tuve que sentarme. El punto de quiebre llegó un fin de semana que se suponía que vendría a visitar. Los gemelos habían estado contando los días. Hicieron una cadena de papel y arrancaban eslabones cada mañana, poniéndose más emocionados conforme la cadena se encogía. Mi mamá había tenido una semana difícil, pero yo había arreglado que mi papá y una enfermera a domicilio cubrieran la mayor parte del fin de semana para que yo pudiera estar realmente presente con los niños y su papá. Limpié la casa de arriba a abajo como si me estuviera preparando para una inspección. Los gemelos le hicieron dibujos y los pusieron bajo su almohada. La noche antes de que se suponía que llegaría, llamó. Su voz estaba demasiado animada, de la manera en que se pone cuando está ensayando un discurso. Dijo que algo había surgido en el trabajo, algo enorme, y que no podría venir ese fin de semana. No dije nada al principio, solo escuché el silencio estirarse para que él lo oyera. Se apresuró a agregar que se los compensaría, que les mandaría algo, que ellos entenderían. Los gemelos no entendieron. Lloraron hasta quedarse dormidos, y yo me quedé acostada en la oscuridad, escuchando sus sollozos y queriendo tirar mi celular por la ventana. Al día siguiente, mientras estaba en el hospital otra vez porque a mi mamá le había dado fiebre, le mandé mensajes sobre su situación, los laboratorios, el miedo de que estábamos perdiendo terreno. Le dije que no podía hacer esto sola, que necesitaba que él estuviera al menos emocionalmente presente. Me respondió una sola oración. No puedo con esto ahorita. Sin explicación, sin seguimiento, solo eso. Algo en mí se rompió. No fue un momento dramático conmigo gritando en el pasillo del hospital. Fue más silencioso que eso. Fue como si una parte de mí simplemente dejara de esperar algo de él. Todavía tenía responsabilidades y citas y niños y ropa sucia. Pero la parte de mí que seguía esperando que él apareciera y actuara como una pareja simplemente, se apagó. La siguiente vez que llamó, mantuve la conversación estrictamente sobre los niños y las facturas.
Cualquier otra cosa, cualquier intento de hablar de nosotros, lo redirigía o lo ignoraba. Él debió haberlo sentido, pero en ese punto yo no tenía suficiente energía restante para manejar sus sentimientos también. 2 semanas después, apareció en la casa con una carpeta en la mano, y esa misma voz demasiado animada. Los gemelos corrieron hacia él, aferrándose a sus piernas, y él los abrazó con un brazo mientras apretaba la carpeta como un arma. Una vez que estuvieron ocupados en su cuarto, preguntó si podíamos hablar. Mi estómago ya sabía lo que venía. Puso los papeles en la mesa de la cocina como una ofrenda y me dijo que no creía que pudiéramos seguir así. Dijo que no era justo para ninguno de los dos, que estábamos viviendo vidas separadas, que siempre estábamos enojados, que no quería que los niños crecieran pensando que así se veía un matrimonio. En algún punto ahí, se le salió y admitió que también quería la libertad de perseguir realmente la vida que había empezado a probar en esa nueva ciudad. Dijo cosas como: «Estoy desperdiciando mis mejores años, y nos casamos muy jóvenes, y nunca tuve la oportunidad de ver qué más había allá afuera». Le pregunté, muy calmada, si había alguien específico ya allá afuera. Miró hacia otro lado y no contestó, lo cual fue respuesta suficiente. Desearía poder decirles que le aventé los papeles en la cara. Lo que realmente pasó es que mi cuerpo entero se entumeció. Pensé en las venas frágiles de mi mamá, en las pesadillas de los gemelos, en el saldo sin pagar de nuestro recibo de servicios, y me di cuenta de que no tenía las reservas para una guerra legal. Los papeles no tenían disputa, arreglos básicos de custodia, cifras de manutención infantil que no eran generosas pero nos mantendrían a flote. Sabía que podía pelear por más, pero la idea de pasar meses en juzgados y oficinas mientras el tiempo de mi mamá literalmente se estaba agotando, se sentía como elegir la batalla equivocada. Así que firmé. Firmé aunque mi mano temblaba y la tinta se corrió. Él me observó, viéndose extrañamente aliviado y vagamente culpable, como alguien que finalmente se había arrancado una curita y estaba tratando de no mirar la herida debajo. El proceso de divorcio en sí se movió rápido, más rápido de lo que esperaba. Desde el día en que trajo la carpeta hasta el día en que el juez firmó, pasaron unos 3 meses. No las batallas de un año de las que escuchas, pero cada una de esas semanas se sintió como si durara para siempre. Hicimos mediación. Un par de reuniones aburridas donde una persona neutral escribía cosas mientras fingíamos ser adultos calmados. Hubo una audiencia corta en la corte donde un juez preguntó si ambos entendíamos lo que estábamos acordando, y dije que sí, aunque lo único que entendía era que todo con lo que había contado se había convertido en papeleo. Cuando terminó, me llamó al día siguiente sonando más ligero de lo que lo había escuchado en un año. Dijo que apreciaba lo madura que había sido, cómo habíamos manejado esto como adultos por el bien de los niños. Recuerdo mirar el teléfono como si me hubiera insultado. Para ese punto, mi mamá había empezado a quedarse conmigo la mayoría de las semanas entre tratamientos. Era más fácil administrar sus medicamentos y vigilar sus síntomas. Y honestamente, mi papá todavía se apagaba cuando las cosas se ponían aterradoras. Así que nuestra casa se había convertido en el centro de cuidados predeterminado. Mi mesa de la cocina seguía cubierta de organizadores de pastillas y tarjetas de citas, pero al menos podía monitorearlas sin manejar al otro lado de la ciudad 3 veces al día. Los gemelos estaban en el piso, dibujando. Mi mamá estaba dormida en el otro cuarto, y mi papá estaba arreglando una puerta de gabinete rota en la cocina. Murmuré algo educado y colgué. Luego fui al baño, y lloré en silencio para que nadie sintiera que tenía que consolarme. Los meses después del divorcio fueron algunos de los más largos de mi vida. Tuve que explicarles a los gemelos lo que estaba pasando en pedazos pequeños y apropiados para su edad, que aún así los destrozaron. Uno de ellos empezó a despertarse casi cada noche con pesadillas sobre ser dejado en lugares, si no sin cine. En la escuela, en el supermercado, en la casa de sus abuelos. El otro se volvió empalagoso, de una manera que hacía que lavarme los dientes sola se sintiera como un viaje de lujo. La condición de mi mamá se estabilizó ligeramente, pero seguía siendo impredecible, lo que significaba que los viajes al hospital disminuyeron pero nunca se detuvieron. Mi papá y yo desarrollamos una rutina de relevos donde él se encargaba de las mañanas y yo de las tardes o viceversa, dependiendo de mis turnos de trabajo. En los eventos escolares, la gente me miraba con esa lástima de cabeza inclinada que empecé a odiar. Algunos de los otros padres habían visto la nueva vida de mi ex en línea. Nadie decía nada directamente, pero cachaba susurros y miradas rápidas. Una mujer me llevó aparte para decirme que se lo había topado en un restaurante en la ciudad, riéndose fuerte con un grupo y viéndose como una persona diferente. Lo dijo como si estuviera felicitando su cambio de imagen.
Sonreí y asentí, y luego lloré en mi carro en el estacionamiento. Mi papá estaba silenciosamente furioso. No gritaba. Solo hacía estos comentarios cortos y tensos cada vez que surgía el nombre de mi ex. Sobre responsabilidad y carácter, y la gente mostrando sus verdaderos colores bajo presión. Mi mamá, cuando estaba lo suficientemente lúcida, me apretaba la mano y decía que lo sentía, como si su enfermedad hubiera causado de alguna manera que mi matrimonio colapsara. Tenía que seguir diciéndole que no era su culpa, aunque una parte pequeña y cruel de mí se preguntaba si todavía estaríamos juntos, si ella nunca se hubiera enfermado. Odio ese pensamiento, pero no voy a fingir que no lo tuve. La vida se asentó en este patrón extraño y cansado. Trabajo, niños, hospital, dormir, repetir. Mantuve mi puesto en el consultorio médico, agradecida por el seguro y la rutina. Incluso en los días en que escuchar los problemas de salud de otras personas se sentía como sal en una herida abierta. Mi jefe sabía sobre el divorcio y me dejó cambiar a horas ligeramente flexibles cuando los gemelos me necesitaban, que fue la única razón por la que no renuncié. Mi ex se apegó al arreglo en papel. Mandaba el dinero de la manutención, no siempre a tiempo, pero suficiente para que no tuviera que elegir entre electricidad y despensa. Venía a visitar de acuerdo al horario, aunque a veces cortaba los fines de semana por razones vagas. Los gemelos aprendieron una nueva normalidad donde tenían una casa conmigo y fines de semana ocasionales con él en cualquier departamento nuevo que estuviera rentando. Dejaron de preguntar cuándo íbamos a vivir todos juntos de nuevo, lo cual dolió, y también ayudó, si eso tiene sentido. Como un mes después de que el divorcio se finalizó oficialmente, me llamó tarde una noche. Casi no contestó. Estaba en cama, medio dormida, con un gemelo desparramado sobre mis pies y mi celular vibrando en la mesa de noche. Cuando vi su nombre, mi primer instinto fue dejar que se fuera al buzón y lidiar con lo que fuera en la mañana. Por alguna razón, tal vez curiosidad, tal vez estupidez, contesté. Su voz sonaba diferente, más pequeña de alguna manera. Preguntó si tenía un minuto y luego habló sin esperar mi respuesta. Me dijo que había arruinado todo, que lo sabía ahora de una manera que no había estado dispuesto a ver antes. Dijo que todas las noches de salida, toda la libertad, todas las citas de apps y bares ruidosos habían empezado a sentirse sin sentido, como ver un programa en silencio. Dijo que salía de un lugar y se sentía más vacío que cuando entró. Me contó que había empezado a tener pesadillas sobre los niños, sobre uno de ellos preguntando por qué ya no los quería, sobre aparecer en algún lugar y verlos al otro lado de una habitación y no poder alcanzarlos. Admitió que su trabajo en ese otro estado no era tan seguro como había parecido. Había habido recortes de sueldo, reestructuración, pláticas de reducción de personal. La vida glamorosa que había imaginado era en realidad un departamento rentado con paredes delgadas y un fregadero lleno de platos y nadie adentro que lo conociera más allá del nivel superficial. Luego dijo la cosa que había estado medio esperando y medio temiendo. Quería intentarlo de nuevo. Dijo que se dio cuenta de que la familia era lo que realmente importaba, que había perdido eso de vista, que había sido egoísta y miedoso. Preguntó si consideraría volver a estar juntos. Tal vez empezar yendo a terapia, ver si podíamos reconstruir algo para nosotros y los gemelos. Mientras hablaba, mi pecho se apretó, no de una manera sentimental, sino de esa manera de cómo te atreves. Escuché. No interrumpí. Dejé que descargara su culpa y miedo y claridad repentina. Cuando finalmente se detuvo, hubo un largo silencio. Podía escucharlo respirar en el otro lado, esperando. Entonces le dije que no. No lo dije dramáticamente. Solo lo dije una vez, firmemente. No. Empezó a discutir, a suplicar, a enumerar todas las razones por las que deberíamos al menos intentar. Dijo que teníamos historia, que los niños necesitaban una familia completa, que estaba dispuesto a hacer sacrificios ahora. Le recordé con detalle los sacrificios que yo había hecho cuando mi mamá estaba enferma, y él eligió un ascenso, un banco de bar, y la atención de una extraña sobre sentarse junto a mí en la sala de espera. Le recordé que había firmado papeles que no quería firmar para no desperdiciar lo que podrían ser los últimos meses de mi madre en la corte. Le conté sobre ese mensaje. No puedo con esto ahorita. Y cómo se había quedado en mi estómago como una piedra desde entonces. Le dije que aunque no le deseaba miseria por el resto de su vida, tampoco le debía un aterrizaje suave de las consecuencias de sus propias decisiones. Lloró. No digo eso con ninguna satisfacción. Fue horrible de escuchar. Dijo que todavía me amaba. Le dije que lo que sea que él llamara amor, me había lastimado a mí y a los gemelos más de lo que cualquier extraño podría haberlo hecho. En un punto, dije algo que nunca había dicho en voz alta antes.
Le dije que si seguía presionando por una reconciliación, tendría que reconsiderar la custodia y pedirle a un tribunal que revisara su inestabilidad. No lo dije gritando, lo dije con esa voz tranquila que usas cuando finalmente has decidido dónde está tu línea en la arena. Me rogó que no hiciera eso, que no le quitara a los niños. Respondí que yo no estaba llevándome a nadie a ningún lado. Él se había alejado por su cuenta y yo simplemente había dejado de sostener la puerta abierta. Después de que colgamos, sus papás me mandaron una cadena de mensajes durante los siguientes días, diciendo cosas como, él realmente no está bien, y puedes encontrarlo en tu corazón, y los niños necesitan a ambos padres juntos. Un mensaje dijo de plano que yo estaba siendo cruel. Me quedé mirando esas palabras y pensé en cada vez que había cargado a sus nietos sola, cada cajita de jugo que había pagado con cambio de mi frasco de café, porque la manutención llegaba tarde, cada hora en esa silla de hospital con mi mamá. Si crueldad significaba no dejarlo volver a entrar bailando cuando se sentía solo, entonces podía vivir con que me llamaran cruel. La siguiente vez que vino a recoger a los niños para su fin de semana, se veía diferente. Me refiero a físicamente diferente. Más delgado, ojeras bajo sus ojos, el pelo un poco desordenado de una manera que no parecía intencional. Preguntó si podíamos hablar por un minuto sin los niños. Dudé, luego acepté, porque evitarlo para siempre no era realista, y honestamente, tenía curiosidad sobre qué versión de él iba a aparecer esta vez. Nos paramos en la entrada mientras los gemelos se abrochaban el cinturón en su carro. Se disculpó de nuevo, pero esta vez sonó menos como una actuación y más como una confesión. Admitió que su discurso anterior de «quiero que volvamos» había sido en parte por culpa y en parte por pánico sobre su propia vida desmoronándose. Dijo que había empezado terapia, que el consejero había señalado cómo siempre trataba de saltar directamente de darse cuenta de que había lastimado a alguien a exigir perdón, para no tener que sentarse en la incomodidad. Trató de decir que ambos habíamos cambiado, que el estrés nos había convertido en personas que no reconocíamos. Lo detuve ahí. Le dije que había terminado de compartir la culpa por decisiones que nunca tuve el lujo de tomar. Asintió, con los ojos húmedos, y por una vez no discutió eso. Dijo que quería mudarse de regreso a nuestra área, incluso si significaba un cheque más pequeño y un trabajo menos brillante. Quería estar presente en la vida de los gemelos de una manera real, no solo como un visitante de fin de semana. Ya no estaba pidiendo nuestro matrimonio de vuelta, dijo. Solo una oportunidad de ser un mejor padre. No contesté inmediatamente. Le dije que lo pensaría. No porque tuviera voz sobre dónde elegía vivir, sino porque necesitaba decidir cuánto acceso a mi vida diaria estaba dispuesta a darle de nuevo. Pasé una semana cocinando eso a fuego lento. Hablé con mi papá, quien dijo que pasara lo que pasara entre nosotros como pareja, los gemelos merecían un padre que se presentara. Hablé con mi mamá, quien sostuvo mi mano y dijo que ella creía que la gente podía cambiar si lo deseaba lo suficiente, pero eso no significaba que yo estuviera obligada a poner mi corazón de nuevo en la mesa, solo para ver si lo respetaba esta vez. Eventualmente, me reuní con él en una cafetería cerca del hospital, terreno neutral. Le dije que podía mudarse de regreso si quería, y que no me interpondría en que estuviera más presente con los niños. También le dije muy claramente que cualquier casa que rentara no sería mi casa, que habíamos terminado de esa manera. Nuestra relación en adelante sería sobre coparentalidad solamente. Usé esa frase exacta. Le dije que si trataba de arrastrarme de nuevo al drama emocional, confesiones de amor, celos o manipulación, apretaría los límites legales en un latido. Se veía herido, pero también se veía como si lo esperara. Dijo que entendía. Dijo que no tenía el derecho de pedir más. Prometió ser consistente para los niños. Le dije que lo haría cumplir eso. Durante el par de meses siguientes, realmente lo hizo. Se transfirió a un puesto de regreso en nuestra región, un título menos impresionante y un cheque más pequeño, pero estable. Encontró un departamento modesto no lejos de nuestra casa, un lugar con alfombra vieja y alacenas raras, pero uno que los gemelos rápidamente reclamaron como su segundo hogar. Configuramos una app de coparentalidad para gestionar calendarios y comunicarnos sobre escuela, salud y horarios para que siempre hubiera un registro escrito de los acuerdos. Idea de mi terapeuta, y probablemente la mejor que me dio. La transición fue desordenada, por supuesto. Los gemelos estaban confundidos y esperanzados y enojados de formas que no siempre tenían sentido. Uno de ellos se negó a abrazarlo durante las primeras semanas, aferrándose a mí y mirando feo cada vez que mi ex entraba. El otro corría hacia él y luego estallaba en llanto cuando era hora de regresar a mi casa. Trataron de ponernos en contra a veces, como hacen los niños,
pidiéndole algo a un padre y luego preguntándole al otro cuando no les gustaba la primera respuesta. Cometimos errores en cómo lo manejamos, porque no hay manual para esto. Pero lentamente, se ajustaron. Sus papás cambiaron su tono también. Nos invitaron a mí y a los gemelos a cenar un domingo, la primera vez desde el divorcio. Casi digo que no, pero los niños querían ir, y mi papá me animó a aceptar por el bien de ellos. Sentarse en esa mesa familiar, donde habíamos celebrado cumpleaños y fiestas, se sintió surrealista. Su mamá, de hecho, se disculpó conmigo. No en un gran discurso, sino en palabras silenciosas mientras recogíamos los platos. Dijo que lamentaba cómo me habían presionado, por cómo se habían negado a ver cuánto estaba cargando yo. Admitió que habían estado más preocupados por los sentimientos de su hijo que por la realidad de lo que él había hecho. No le di un perdón magnánimo, solo asentí y dije gracias, porque en ese punto el reconocimiento se sentía suficiente. Él intentó, un par de veces, deslizar comentarios sobre nuestros viejos recuerdos como «¿Te acuerdas cuando traíamos a los gemelos aquí de bebés?» O «A veces pienso en esos primeros años». Yo apagaba esos momentos gentil pero firmemente. Cambiaba el tema o le recordaba que la nostalgia no cambiaba los hechos. Después de un tiempo, dejó de intentar. Desearía poder decir que una vez que entendí eso, la vida de repente empezó a portarse bien, pero sabes que así no funciona nada. Dibujar una línea con él y decidir que nunca iba a volver a esa versión de nosotros no hizo mágicamente que la coparentalidad fuera limpia o simple. Solo significó que cada nuevo desastre tenía que manejarse sin caer en los viejos patrones. Tuvimos nuestra primera gran pelea de vacaciones post-divorcio durante un descanso de invierno. El acuerdo en papel era bastante claro, pero él decidió que como ya estaba de regreso en la ciudad y echándole tantas ganas, debería tener tiempo extra con los gemelos. Sus palabras, no las mías. Los quería por una semana entera seguida para poder llevarlos a alguna aventura local improvisada. Le recordé que habíamos acordado dividir el descanso, que mi mamá estaría devastada de no verlos, que los niños necesitaban estabilidad más de lo que necesitaban sus grandes gestos. Me acusó, otra vez, de castigarlo limitando el acceso. Le señalé, en la app de coparentalidad donde todo está encantadoramente documentado, que estaba siguiendo el horario exacto que ambos habíamos firmado frente a un mediador. Fue la primera vez que usé capturas de pantalla como un límite en lugar de solo una forma de torturarme. Los gemelos empezaron a ver a un terapeuta infantil por ese tiempo también. Fue de hecho el consejero escolar quien lo sugirió después de que uno de mis hijos estallara en llanto durante un proyecto de clase sobre mi familia. El consultorio del terapeuta tenía sillones suaves y una bandeja de arena y estantes de juguetes pequeños. Y mis hijos lo trataron como una extraña mezcla entre una cita de juegos y un examen. El terapeuta me dijo en privado que lo que más necesitaban era honestidad y consistencia. Nada de grandes sonrisas falsas. Nada de fingir que las cosas nunca pasaron. Solo explicaciones claras y rutinas predecibles. Mi ex se erizó al principio cuando escuchó sobre eso. Lo tomó como una acusación silenciosa de que los había dañado. Digo, sí, lo había hecho, pero le recordé que rechazar ayuda por culpa solo los lastimaría más. Eventualmente, se presentó a un par de sesiones. Se sentó en una silla pequeña que no estaba hecha para su ego, y escuchó a sus hijos decirle que tenían miedo de que se fuera otra vez. Todavía había momentos en los que casi resbalaba. Como la noche en que llegó más de 30 minutos tarde para recogerlos y no contestaba su teléfono. Los gemelos estaban vestidos con sus pequeñas maletas junto a la puerta, revisando la ventana cada pocos minutos, preguntando si tal vez se le había olvidado. Les dije que los adultos a veces se atoran en el tráfico, aunque nuestro pueblo apenas tiene suficientes carros para calificar como tráfico. Cuando finalmente se estacionó, vino corriendo a la puerta con esta disculpa sin aliento, algo sobre una cosa de último minuto del trabajo y una llamada que se alargó. La vieja yo lo hubiera inundado con mi enojo ahí mismo, enumerando cada forma en que su tardanza había lastimado a los niños y a mí. La nueva yo mandó a los gemelos al carro y salió al porche. Le dije que no podía tratar su tiempo juntos como una reunión opcional. Le dije que si iba a llegar tarde, necesitaba decirlo antes de la hora de recogida, no después. Se disculpó de nuevo y trató de acercarse a mí. No físicamente, pero con ese tono familiar, el que solía arrastrarme a discusiones y maratones emocionales. No me enganché. Me paré en mi propio porche, brazos cruzados, y dije, esto es sobre ellos. Si no puedes respetar su tiempo, un juez puede ayudarte a entender tus prioridades. No era una amenaza con la que quisiera actuar, pero necesitaba que supiera que yo ya no estaba blofeando. Asintió, se tragó cualquier discurso que tenía cargado y se fue.
Como medio año después del divorcio, conocí a alguien. No estaba buscando. Honestamente, la idea de tener citas me cansaba. Pasó porque una de las enfermeras en el hospital me presentó a su primo en un evento comunitario, un hombre que también había pasado por un divorcio y tenía hijos cercanos en edad a los míos. Era callado, algo cauteloso en su lenguaje corporal, como alguien que se había quemado y todavía se estaba acostumbrando a acercar las manos al fuego de nuevo. Empezamos mensajeando sobre cosas pequeñas, luego tomando café, luego viendo a nuestros hijos jugar en el parque mientras navegábamos incómodamente la novedad. Su nombre realmente no importa aquí. Lo que importa es que me trataba con un nivel básico de respeto que se sentía tan ajeno que casi no sabía qué hacer con él. Preguntaba sobre mi día y realmente escuchaba la respuesta. Aparecía cuando decía que lo haría. Nunca me hizo sentir que la enfermedad de mi mamá o las necesidades de mis hijos fueran inconvenientes. Entendía, sin que yo tuviera que explicar, que si mi mamá aterrizaba en el hospital de nuevo, las citas se cancelarían y el sueño sería raro. Los gemelos estaban inseguros al principio, lo cual era justo. No se los presenté de inmediato. Lo mantuve separado de esa parte de mi vida hasta que me sentí segura de que no era solo otra tormenta temporal. Cuando finalmente dejé que lo conocieran, fue en un parque, a plena luz del día, con helado y un plan de escape en mi bolsillo. Él habló con ellos sobre sus juegos favoritos y les hizo preguntas sin forzar nada. Más tarde esa noche, uno de los gemelos dijo, «Es agradable, pero no es mi papá». Y yo dije, «Lo sé, y eso está bien. Él no quiere serlo». Mi nueva relación tampoco era un cuento de hadas perfecto. Había esta expectativa, a los ojos de otras personas al menos, de que porque mi ex había sido tal desastre al final, el siguiente hombre que me tratara decentemente se sentiría automáticamente como un sueño. La vida real no es tan simple. Tuvimos nuestras propias discusiones incómodas. La primera vez que canceló una cita porque su propio hijo estaba enfermo, sentí este destello de pánico que no tenía nada que ver con él. Mi cerebro arrastró cada vez que mi ex había usado el trabajo o estar ocupado como excusa. Y casi caigo en espiral asumiendo que este nuevo tipo iba a desaparecer también. En lugar de dejar que eso se asentara y se pudriera en mi pecho, le dije, mira, sé que no es racional, pero esto es lo que mi cerebro está haciendo. Podría haber rodado los ojos o decirme que lo superara. En cambio, dijo que entendía por qué mi confianza estaba destrozada y que si necesitaba un mensaje extra o dos para sentirme con los pies en la tierra, él podía hacer eso. Fue una respuesta tan pequeña y práctica, pero se sintió masiva comparada con la gimnasia emocional que yo había estado haciendo por años. La primera vez que pasó un día completo conmigo y los gemelos, fue caótico y extrañamente reconfortante. Fuimos a un parque, luego a un restaurante barato, luego de regreso a casa a jugar un juego de mesa con la mitad de las piezas perdidas. Los gemelos lo pusieron a prueba a propósito, pude verlo. Discutieron fuerte, se negaron a compartir, le hicieron preguntas directas sobre si se iba a quedar. Él no trató de ser su mejor amigo instantáneo ni su papá de reemplazo. Solo contestó honestamente. Les dijo que estaba en su vida porque le gustaba su mamá, y que el resto lo averiguaríamos todos juntos. Esa noche, después de que los arropé, uno de ellos susurró. Es raro, pero de una buena manera, y conté eso como una victoria. Cuando mi ex se enteró de que estaba viendo a alguien, lo tomó tan bien como esperarías. Pidió hablar una tarde cuando vino a recoger a los gemelos. No hicimos la charla en la entrada esta vez. Terminamos parados justo adentro de la entrada de la escuela, bajo una pared de pinturas de niños y estrellas de papel construcción chuecas, lo que de alguna manera hizo que todo el asunto se sintiera aún más surrealista. Dijo que había escuchado de su mamá que yo estaba saliendo con alguien. Dije sí, lo estaba haciendo. Preguntó cómo era el hombre, y le dije que era decente y amable y nada de su incumbencia más allá de eso. Trató de hacerse el cool, pero su mandíbula se apretó de esa manera que significaba que se estaba tragando algo amargo. Dijo que esperaba que estuviera siendo cuidadosa sobre a quién traía cerca de los niños. Dije que lo estaba haciendo, y luego le recordé, sin alzar la voz, que yo había tenido cuidado de proteger a los niños mientras él había estado ocupado descubriendo la vida nocturna en otra ciudad. Miró hacia otro lado y asintió. Dijo que estaba en terapia y tratando de trabajar sus celos y su tendencia a hacer todo sobre él. Le dije que me alegraba por él, y que mi vida personal todavía no era su historia para administrar. La primera vez que mi nueva pareja y mi ex terminaron en el mismo espacio fue en un evento escolar. Algún tipo de casa abierta, con arte de niños pegado a las paredes y mesas llenas de galletas. Mi papá vino. Mi mamá estaba teniendo una mejor semana y logró una hora en silla de ruedas. Mi ex apareció.
y mi novio vino con sus propios hijos. Fue un circo. Por alrededor de media hora, me sentí como un personaje en un programa en el que no había aceptado protagonizar. La gente miraba. La gente susurraba. Podía sentir la curiosidad en el aire. Mi ex caminó hacia nosotros. Saludó a mi papá rígidamente. Le asintió a mi mamá con esta combinación incómoda de culpa y afecto, y luego pidió ser presentado. Los dos hombres se dieron la mano. No fue amistoso, pero tampoco fue hostil. Solo dos adultos reconociendo que ambos se preocupaban por los mismos niños. Me paré ahí, viéndolos, sintiéndome extrañamente tranquila. Me pegó que no tenía que elegir entre la estabilidad de mis hijos y mi propia felicidad nunca más. Había tomado decisiones, dibujado líneas, y de alguna manera, todos habíamos sobrevivido a ello. La vida siguió avanzando en su manera desordenada. Hubo otro susto de hospital con mi mamá el año siguiente. Recuerdo estar sentada en ese mismo sillón reclinable feo, las máquinas pitando, el olor a desinfectante, el déjà vu golpeándome en el pecho. La diferencia esta vez fue que cuando le mandé mensaje a mi ex al respecto, su respuesta no fue, «No puedo con esto ahorita». Dijo, «¿Necesitas que me quede con los gemelos una noche extra para que puedas dormir?» Y luego de hecho cumplió. Los trajo a ver a mi mamá cuando ella estuvo lo suficientemente estable para visitas cortas. Se paró incómodamente al pie de la cama y le habló sobre cosas mundanas como los proyectos de ciencias de los gemelos. La salud de mi mamá sigue siendo un signo de interrogación. Algunos días son buenos, algunos no. Todavía tengo una pequeña farmacia en mi mesa de la cocina, solo que más organizada ahora. Los gemelos todavía hacen preguntas difíciles y a veces lloran por razones que no pueden nombrar. Mi ex no es un villano ante sus ojos, solo una persona defectuosa que nos lastimó pero está tratando de hacerlo mejor ahora. No romantizo eso. No borro lo que pasó. Tampoco gasto mi energía deseando que estuviera sufriendo en algún lugar. La verdad es menos dramática. Él está viviendo con las consecuencias de sus decisiones, justo como yo. La gente a veces me dice que soy fuerte, lo cual me hace querer reír y también llorar. No me sentí fuerte cuando firmé esos papeles, o cuando dormí en esa silla en el hospital, o cuando vi a mis hijos decir adiós con la mano desde la ventana de su carro. Me sentí acorralada y agotada y muy pequeña, pero seguí adelante. Una cita, una factura atrasada, una reunión escolar a la vez. Aprendí cómo decir no sin escribir un ensayo después. Aprendí que podía amar a mis hijos ferozmente, amar a mi mamá, y aún así negarme a prenderme fuego para mantener a todos los demás calientes. Y cada vez que pienso por un segundo que tal vez fui demasiado dura, que tal vez debía haber perdonado más o intentado más fuerte pegar algo de nuevo que ya estaba en pedazos, recuerdo ese mensaje. No puedo con esto ahorita. Recuerdo todas las noches que lo hice de todos modos, incluso cuando no quería, incluso cuando nadie me dio las gracias. Ahí es cuando me recuerdo a mí misma que dibujar una línea no es crueldad. A veces es la única manera de dejar de sangrar. No borró las veces que me había fallado antes. Nada lo hará. Pero agregó una pequeña capa de prueba de que al menos podía ser decente ahora, dentro de los límites que yo había establecido. Me permitía apreciar eso sin dejar que se convirtiera en alguna gran narrativa sobre segundas oportunidades. Es una cosa rara, aprender a aceptar ayuda de alguien a quien también te negaste a aceptar de vuelta. Sus papás tuvieron su propia curva de aprendizaje. Incluso después de esa disculpa tranquila en la cocina, los viejos hábitos morían difícilmente. Había veces que su mamá hacía un comentario pequeño y directo sobre mi novio, llamándolo el hombre con el que estás saliendo, en este tono cuidadoso como si estuviera hablando de una mascota cuestionable. Una vez, cuando los gemelos regresaron de un fin de semana en casa de sus abuelos, uno de ellos repitió algo que ella había dicho sobre cómo las familias reales permanecen juntas y resuelven las cosas. Le llamé. Le dije que era libre de tener cualquier opinión que quisiera sobre el divorcio, pero que no tenía permitido empujar culpa sobre mis hijos por algo sobre lo que no tenían control. Lloró, por supuesto, y dijo que no lo había dicho de esa manera. Tal vez no lo hizo. Tal vez sí. De cualquier forma, la siguiente vez que recibieron a los gemelos, se apegaron a temas neutrales como la escuela, mascotas y el clima, y yo estuve bien con eso. Eventualmente, mi ex empezó a salir con alguien también. Los gemelos lo mencionaron primero, casual y brutal de la manera que son los niños. Llegaron a casa hablando de la mujer que trajo las botanas y cómo tenía un perro y usaba esmalte de uñas muy brillante. Mi estómago dio un pequeño giro que me sorprendió. No eran celos, no realmente. Era más esta mezcla complicada de protección y, honestamente, alivio.
Si él encontraba algún tipo de distracción emocional que no involucrara tratar de arrastrarme de regreso a nuestro viejo desastre, eso solo podía ayudar. Tuvimos una conversación al respecto en el porche un día. Le dije que no necesitaba ni quería detalles sobre su vida romántica, pero sí necesitaba saber quién estaba pasando tiempo a solas con mis hijos. Estuvo de acuerdo en presentarnos en un entorno neutral antes de que ella se volviera una presencia regular alrededor de ellos. La presentación fue incómoda, obviamente. Ella parecía lo suficientemente agradable, nerviosa, claramente consciente de la historia en la que estaba entrando. No la interrogué. No le advertí. Solo observé cómo le hablaba a mis hijos. Se arrodilló a su nivel. Escuchó cuando hablaron y no trató de sobornarlos con regalos. Eso fue suficiente para mí. Todavía había noches tarde cuando el peso de todo se sentía como demasiado. Estaba sentada en el sofá después de que todos los demás en la casa se habían ido a dormir, la televisión parpadeando silenciosamente con algún programa que realmente no estaba viendo, y mi cerebro reproducía todo. El diagnóstico, los mensajes de texto, los papeles, las peleas en la entrada, los eventos escolares con su rara coreografía social. A veces me cachaba acechando mi propio pasado, releyendo viejos hilos que debía haber borrado, buscando el momento exacto en que las cosas se rompieron para poder convencerme de que lo vería venir la próxima vez. Mi terapeuta me dijo que no hay momento mágico, solo una colección de decisiones diminutas que se suman. Dijo que sanar no se trata de fingir que esas decisiones nunca pasaron, sino de elegir diferente ahora, incluso cuando tu sistema nervioso está gritando que el caos familiar es más seguro porque al menos conoces sus reglas. Odié lo correcta que estaba y también me aferré a ello cuando estuve tentada a responder uno de los mensajes más largos y nostálgicos de mi ex, con más que una respuesta neutral de coparentalidad. Así que no, mi vida no se cerró en una lección moral ordenada. No hubo un solo día en que desperté y pensé, sí, ahora estoy completamente sanada. Gracias por venir a mi charla inspiracional. Fue más como esta acumulación lenta de victorias diminutas y aburridas. Voltear mi celular boca abajo durante la cena y no revisar para ver si mi ex había escrito algo provocador. Decir no a turnos extra cuando mi cuerpo claramente estaba rogando por descanso, incluso si el recibo de luz me asustaba. Dejar que mi novio me viera llorar feo por algo pequeño porque había picado un viejo moretón, y no disculparme después por ser demasiado. Si hay algún tipo de final feliz aquí, no es de foto perfecta. No hay un moño limpio. Mi vida ahora es más tranquila en algunas formas y más complicada en otras. Comparto las idas y venidas con un hombre que alguna vez juró pasar su vida conmigo, y luego se fue cuando las cosas se pusieron difíciles. Me quedo dormida junto a alguien nuevo que conoce toda mi historia desordenada y se queda de todos modos. Sostengo la mano de mi mamá mientras toma la siesta en su sillón y escucho a mi papá quejarse suavemente sobre las noticias por cable. Firmo permisos y discuto con el seguro. Y aparezco en conciertos escolares donde me paro entre mi pasado y mi presente, y aplaudo por mis hijos como si fueran el acto principal, porque en medio de todo este caos, lo son. El tiempo siguió moviéndose, me gustara o no. Los gemelos se pusieron más altos, sus caras cambiando de redondas a angulares de esta manera furtiva que me hacía mirarlos a veces como si fueran extraños que se habían robado a mis bebés. La tarea pasó de hojas para colorear a proyectos reales que requerían pegamento e investigación y mi impresora rota. Mi mamá tenía meses buenos donde cocinaba comidas pequeñas de nuevo, y semanas malas donde solo salir de la cama era una victoria. Mi papá finalmente aceptó que la terapia no era una estafa, y empezó a ver a alguien él mismo. Lo cual, honestamente, cambió nuestra casa más que cualquier pastilla lo hizo jamás. La coparentalidad se asentó en algo que casi se parecía a un ritmo. Todavía había momentos fuera de compás, como cuando a mi ex se le olvidó firmar un permiso de excursión en su semana y tuve que correr a través de la ciudad en mi hora de comida para que mi hijo no fuera el único que se quedara sentado en el salón. Discutimos sobre eso después, por supuesto, porque yo estaba cansada de recoger lo que él dejaba tirado en formas que nunca aparecían en ningún documento legal. Trató de culpar a su olvido por el estrés laboral, y le recordé que yo tenía estrés laboral más estrés médico, más estrés de madre soltera, y de alguna manera todavía recordaba poner mis iniciales en cada línea diminuta de esos formularios. Al mismo tiempo, no podía negar que él era diferente del hombre que se había ido cuando mi mamá se enfermó primero. Aparecía en las conferencias de padres y maestros incluso cuando no era técnicamente su noche. Se sentaba a través de asambleas escolares aburridas y aplaudía en los momentos equivocados, y tomaba fotos de los gemelos sosteniendo certificados de papel. No respingaba cada vez que mencionaba un nuevo medicamento o un efecto secundario. En lugar de apagarse,
Hacía preguntas prácticas como, ¿quieres que me los lleve este fin de semana para que puedas dormir después de su cita? Y luego realmente cumplía. Era confuso ver esa versión de él coexistir con la que todavía vivía en mi memoria, la que había dicho que no podía con esto. Mi novio se volvió menos un extra y más un personaje principal en nuestro caos diario. Se aprendió los chistes locales de los gemelos y los ruidos que hacía el carro cuando necesitaba una afinación. Bromeaba con mi papá sobre deportes que ninguno de los dos veía realmente, y ayudaba a mi mamá a alcanzar cosas de los estantes sin hacerla sentir que era vidrio frágil. Tuvimos nuestros propios baches, como la primera vez que discutimos mudarnos juntos, y me di cuenta de que mi cuerpo entero se tensaba ante la idea de compartir un espacio con cualquier hombre de nuevo. No lo apresuramos. No hizo berrinche por mi duda. Dijo, no estoy tratando de reemplazar nada. Solo quiero construir algo que no requiera que estés constantemente preparándote para el impacto. Esa oración me hizo llorar más fuerte que cualquier declaración de amor podría haberlo hecho. Los gemelos notaron las diferencias. También, uno de ellos hizo un dibujo para la escuela donde la tarea era mi hogar, y dibujó ambas casas, la mía y la de su papá, con flechas de ida y vuelta. En la esquina dibujó a mi novio y lo etiquetó como el tipo que nos hace hot cakes. Cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros y dijo, él no es como un papá, es solo como apoyo extra, y tuve que ir al baño por un momento para no sollozar sobre sus crayones. Todavía había detonantes que me agarraban desprevenida. Una escena aleatoria en un programa donde una esposa es tomada por sorpresa por una mudanza. Un comentario casual de alguien sobre sacrificarse por la familia. Un pasillo de hospital que olía exactamente como el de la noche en que mi esposo me contó sobre su oferta de trabajo. Algunos días lo manejaba tomando una respiración profunda y dejándolo pasar. Otros días lo manejaba llorando feo en la regadera y mandándole a mi mejor amiga una corriente de mensajes medio coherentes que ella contestaba con emojis de corazón y «Tienes permitido estar enojada por eso para siempre, ya sabes». Solía pensar que sanar significaba que dejaría de estar enojada un día, que despertaría y no sentiría nada cuando pensara en los peores momentos. Ahora creo que sanar se ve más como tener espacio para otras cosas junto con el enojo. Puedo estar furiosa con quien era mi ex en ese entonces. Y también honestamente agradecida de que eventualmente dio un paso al frente por los niños. Puedo sentirme triste por la vida que pensé que estábamos construyendo juntos, y también estar genuinamente feliz cuando mis gemelos llegan a casa emocionados por algo que hicieron con él, o con mi novio, o con mis papás. No tiene que ser una o la otra todo el tiempo. Así que cuando cuento esta historia, sentada en mi mesa de la cocina desordenada o en mi sofá gastado, no estoy tratando de pedirle a nadie que escoja bandos. No estoy aquí para nominarme a la santidad ni a él para villano del año. Solo estoy tratando de exponerlo de la manera en que pasó. Las partes donde me quedé demasiado tiempo y las partes donde finalmente me fui. Las piezas donde traté de mantener todo junto y las piezas donde dejé caer algunas cosas para que otras no lo hicieran. Porque si hay algo que aprendí de ver a mi mamá pelear por cada día, es que no te dan tiempo extra solo porque eres educada sobre tu propio sufrimiento. Todavía soy esa mujer que siguió adelante cuando alguien le dijo que no podía, pero también soy alguien nueva ahora. Alguien que entiende que la lealtad sin límites es solo autodestrucción con un atuendo bonito. Alguien que puede sentarse frente a su ex en un evento escolar, pasarle un programa y hablar sobre sus hijos sin esperar secretamente que su vida se haya desmoronado. Alguien que puede sostener la mano de su pareja en el pasillo de un supermercado mientras su hijo hace un berrinche por el cereal y reír en lugar de preocuparse sobre si está siendo juzgada como un fracaso. No tengo una conclusión inspiracional para darte. No hay una frase ordenada que envuelva todo esto con una lección que puedas bordar en una almohada. Todo lo que tengo es esto. Sobreviví a la versión de mi vida donde todo giraba alrededor de la comodidad de alguien más. Y ahora estoy en una versión más desordenada y libre, donde mi comodidad realmente cuenta, también. Las facturas todavía llegan, el hospital todavía llama, los niños todavía pelean por quién obtuvo la rebanada más grande de pastel. Mi ex todavía toma decisiones con las que no siempre estoy de acuerdo. Mi novio y yo todavía discutimos sobre tareas estúpidas. Mis papás todavía me vuelven un poco loca, pero cuando miro alrededor, incluso en los días malos, se siente como mi vida. No solo algo que me está pasando mientras estoy ocupada manteniendo a todos los demás erguidos. Y eso para mí es más que suficiente.